Hola, hola a todos, bendiciones. Estoy de regreso a casa, estoy transmitiendo y quiero saludar a todos los que estén conectados. Obviamente que no puedo ir viendo el teléfono porque voy manejando, pero quisiera dejar un saludo a todos. Así que reciban un saludo todos los que están aquí por el Facebook. Los queremos y estamos orando por ustedes. No sé si se escuche o no. Espero que sí se escuche. Saludos, saludos. Es un día muy bonito, un día muy soleado. Quienes están conectados por ahí, bien un saludo. Estamos aquí ya de regreso a casita, queriendo saludarlos y esperando que se encuentren bien, se encuentren bendecidos y que podamos compartir una pequeña reflexión mientras voy en camino para casa. El domingo pasado estuvimos hablando estuvimos en la iglesia hablando de un tema muy interesante que vamos a compartir por ahí por mi página del Facebook. Si tienen alguna pregunta mientras voy manejando, pues lo pueden dejar aquí. Si lo puedo contestar, me avisan me avisan aquí por el Facebook si se escucha. Espero que sí se escuche el micrófono, el audio, porque quiero hablar del tema que hablamos durante la escuela dominical el domingo pasado en nuestra iglesia, en la iglesia misionera Monte de los Olivos, donde pastorea nuestro hermano Sofonías López. Y pues es una congregación pequeña que está creciendo, que está predicando la palabra de Dios ahí en Dudley. Si usted no tiene dónde congregarse y quisiera acompañarnos un fin de semana, pues le invitamos este fin de semana a un convivio que tendremos. Cada mes estaremos haciendo un convivio que llamamos nuestra fiesta Ágape, y que pues la palabra de Dios se siga predicando, se siga enseñando, que más personas puedan conocer las verdades bíblicas, que puedan cimentar su fe en la palabra de Dios, porque vivimos tiempos difíciles y en estos tiempos difíciles se requiere tener una fe muy firme. No podemos estar desvariando nuestra fe, tenemos que estar firmes en la palabra de Dios, tenemos que estar firmes en nuestra convicción de lo que hemos creído. Y cuando creemos en alguien o creemos en algo, llueve, truene o relampaguee, nosotros siempre vamos a creer en eso que hemos creído. Y yo creo que nosotros, hermanos, pues a través de los años, a través de los días, pues hemos conocido a través de la experiencia incluso y aplicado también la palabra de Dios en nuestra vida. Y eso es algo que en lo personal me da mucho gozo. En lo personal, pues me edifica mucho pensar que pues estamos creciendo en la palabra de Dios. Amén. Y eso es lo que buscamos siempre, el crecimiento, porque al final de todo, a lo que hemos venido a este mundo es a crecer.
a crecer en el sentido biológico, porque cada día vamos también en el sentido espiritual, que es lo más importante. Y cuando nosotros hablamos de la espiritualidad, pues no solamente estamos hablando de asistir a un templo, o que nosotros llamemos iglesia, sino que tiene que ver mucho en la forma como nos llevamos con los demás. Me gusta comparar dos episodios de la Biblia. El primero tiene que ver con Génesis capítulo 6. Es un capítulo que nos habla acerca de cómo los hijos de Dios quisieron estar con las hijas de los hombres, y surge toda una serie bueno, se puede decir teorías, se puede decir teologías alrededor de este capítulo, pero a lo que me quiero enfocar no es tanto en esas teorías, sino en la maldad que aumentó tanto en esos días, de tal forma que nuestro Señor Jesucristo dijo que los días finales serían como en los tiempos de Noé, donde la gente se casaba y se daba en casamiento. Es decir, un día se casaban con una persona, al siguiente se casaban con otro, y así los hombres tomaban a las mujeres, o los varones tomaban a las mujeres como si fueran un objeto, como si fueran algo sin valor. Y eso nos da mucho de qué analizar. Yo sé que la palabra de Dios no tiene que ser interpretada personalmente, pero lo que sí puedo decir es que la Biblia se interpreta a sí misma. Y si la palabra de Dios nos dice que en esos tiempos la gente se casaba y se daba en casamiento, y que la maldad era tanta en la tierra, de tal forma que Dios decide borrar de la faz de la tierra al ser humano, y envía un diluvio, de la cual solamente Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras fueron salvos. Fue tanto el enojo de Dios con respecto a la maldad que había en la humanidad, pero no la maldad que la gente pudo expresar contra Dios, sino la maldad que la gente expresaba con su prójimo. Y es que delante de Dios, lo que nosotros expresamos y hacemos sentir y accionamos con nuestro prójimo tiene más valor que lo que nosotros hacemos para Dios en sí. No sé si me estoy explicando. En la palabra de Dios se nos enseña que el primer y grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero si nosotros no podemos amar a la persona con quien convivimos, con quien hablamos, con quien podemos ver, ¿cómo decimos que podemos amar a Dios a quien no vemos? Dice el apóstol Juan. Por lo tanto, tiene más valor espiritual el que yo esté bien con mi prójimo y que yo pueda manifestar mi amor de Cristo a mi prójimo, que manifestar mi amor por Dios. Y estos dos van de la mano, porque dice el Señor Jesucristo que el uno es semejante al otro. Es decir, que amar a Dios es semejante al mandamiento de amar al prójimo. Mire lo que estoy diciendo. En el principio, en Génesis capítulo 6, cuando la maldad del hombre era tanta, dice que sus pensamientos eran de continuo solamente el mal. La humanidad estaba en un caos total, donde todos se aprovechaban de todos, donde los hombres se aprovechaban de las mujeres. Podemos imaginarnos el caos social de la civilización de aquellos tiempos, donde el más fuerte se comía al más débil. Era como cuando uno va a la selva, o uno se pone a ver un documental de lo que sucede en los safaris africanos, y vemos cómo los leones están acechando a las cebras, están acechando a los gnus en la pradera. Y esa humanidad de aquel tiempo
era al estilo de la selva, al estilo salvaje de las estepas del África, donde el más fuerte quería comerse al más débil, donde el más poderoso quería aprovecharse del más pobre. Y vemos una similitud de lo que sucedía en aquel tiempo y de lo que está sucediendo en los tiempos actuales. En los tiempos actuales se ha incrementado tanto el odio hacia el prójimo, de tal forma que hay, para los ojos de algunas personas, humanos que valen más. ¿Habrá algún humano que vale más? ¿Acaso de ninguna manera? De tal forma que dice la Escritura que amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel, y cuando dice todo aquel, no distingue razas, no distingue países, no se pierda, mas tenga vida eterna. En otras palabras, en la mente del cristiano no tiene que haber que existe un ser humano con más valor y un ser humano con menos valor, porque lo vemos incluso en todos los evangelios que tenemos, que nuestro Señor Jesucristo, así como fue y habló con fariseos, con saduceos y publicanos, también fue y habló a los leprosos, a los ciegos, a los paralíticos, a las mujeres que estaban inculpadas de lo más grave que podía haber en aquellos tiempos y aún en estos tiempos. Y Jesús fue a ellos, no para contagiarse de la inmundicia de aquellos hombres y mujeres necesitados, sino para llevar la sanidad, o mejor dicho, la santidad de Cristo a esas vidas necesitadas y elevarlas a un nivel de bendición, de sanidad, de prosperidad material. No tiene nada de malo ser prósperos materialmente, y sobre todo elevar su espiritualidad. Estaban condenados, eran personas miradas hacia abajo, eran gente a los cuales el desprecio, el odio se les manifestaba en público de tal forma que todos los y las ciudades, porque la gente los maltrataba, la gente los tenía por menos. Ante los ojos de Cristo no hay personas menos y no hay personas más. Ante los ojos de Dios, todos los seres humanos tenemos el mismo valor humano, el mismo valor espiritual. Por lo tanto, cuando yo miro a mi prójimo creyente, miembro de una congregación, tengo que verlo no con mis ojos carnales de un individuo físico, sino con mis ojos espirituales y ver al Cristo de gloria que vive dentro de mi hermano o de mi hermana. Y cuando yo cambio mi perspectiva de cómo veo a mi hermano con todos sus errores y con todos sus defectos, entonces puedo amarlo. Porque lo acepto tal y como es. La acepto tal y como es. Y como dice el apóstol Pablo que el amor es sufrido, y es ahí donde viene el sufrimiento, porque tenemos que aceptar que nuestros hermanos y hermanas, que los demás seres humanos son diferentes a mí, y que no necesariamente tienen que pensar igual que yo, que no necesariamente tienen que hablar como yo, o comer lo que yo, o tener una vida como la mía, sino que todos en nuestra diversidad de personalidades, de caracteres, de conductas, formamos una unidad. Y esa unidad la llamamos el cuerpo de Cristo. Porque cada uno, desde su trinchera, desde su casa, desde su hogar, están construyendo el cuerpo de Cristo que llamamos la iglesia. Ese es el templo vivo. Eso es lo que somos nosotros, el cuerpo de Cristo. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando en la congregación, o en el trabajo, o en la familia, tenemos diferencias con los demás. ¿Qué pasa cuando yo, entendiendo que todos tenemos un valor tan alto y tan importante delante de Dios, pero aún así decido tener diferencias por cualquier razón? Por cualquier razón. Con alguien estoy afectando mi perspectiva
del valor de mi prójimo. Si yo me enojo con alguien, ya lo estoy haciendo menos, ya lo estoy denigrando, ya le estoy bajando de categoría, porque yo me he ofendido por algo que me hizo o por algo que me dijo, y la culpa no fue tanto de la persona que habló o dijo tal o cual cosa, sino fue mía, porque yo recibí ese mensaje. Yo decido recibir el mensaje que me den los demás y llevarlo a mi corazón. Yo puedo decir, yo recibo esta palabra, o puedo decir, yo rechazo esa palabra. Yo no acepto esa palabra que tú me estás tratando de meter a mi corazón. Y cuando hay diferencias y cuando hay problemas en la congregación o en la familia o en el trabajo, regularmente es porque alguien ha ofendido, ya sea con acciones o ya sea con palabras, a la otra persona. Y la Biblia nos dice algo muy interesante en Mateo capítulo 5, verso 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te recuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Mire lo que dice. Si vienes al altar con tu ofrenda y allí te acuerdas que tu hermano o tu hermana tiene algo contra ti, cuando hablo de hermano estoy hablando de hermano de la congregación, su esposa o su esposo o alguna otra persona que sea parte del cuerpo de Cristo, y usted tiene algo, usted dice en su corazón, esta persona tiene algo contra mí. Yo le quiero decir que eso que tiene contra usted no surgió de la nada. Una persona no se ofende de la nada. Tiene que haber una causa. Y el efecto, la consecuencia de ello fue la ofensa, y por lo tanto esa persona tiene algo contra usted. Yo he escuchado muchas veces de algunas predicaciones y de unas personas que dicen, si alguien te hizo algo, tú ve y pídele perdón. Pero la palabra no dice eso. La palabra nos dice que si uno va al altar con la ofrenda y uno recuerda que alguien tiene algo contra ti, o sea que alguien se ofendió por causa de ti, ve y pídele perdón. El ofensor tiene que ir y pedir perdón por lo que hizo. No es al revés. Porque aquí dice la Escritura, y no vamos a hacernos... no vamos a dificultarnos la interpretación. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, no es el hermano que te ofendió, es el hermano al que tú ofendiste. Tienes que ir y pedirle perdón. No es el ofendido el que tiene que pedir perdón, es el ofensor que tiene que pedir perdón. Y usted va a decir, pero yo no tuve la culpa, yo tengo la cara así, yo hablo así. Sí, pero el hermano que recibió el mensaje, que recibió la acción, se ofendió por causa suya. Reconozca su error, porque al haber un ofendido, tiene que haber un ofensor. Y el ofensor tiene que pedir perdón. Así de simple. No tenemos que hacerle tantos... tratar de entenderlo de diferentes maneras. Yo creo que cuando habla de llevar la ofrenda hacia el altar, está hablando de nuestras responsabilidades dentro de la congregación. Es decir, yo no puedo estar sirviendo a Dios y estar en problemas o estar en discusiones o teniendo algo en mi corazón contra algún hermano. La prioridad de la reconciliación es tan importante. ¿Por qué? Porque hace rato hablé de Génesis capítulo 6, cuando la maldad de los hombres se había multiplicado, y dice la Biblia que sus pensamientos eran de continuo solamente el mal, y había tanta maldad en la humanidad que Dios decidió darle fin a la humanidad en aquellos tiempos, con un diluvio. Pero más adelante, después del diluvio, vemos cómo la humanidad volvía a organizarse en una sola civilización y dijeron, nos levantaremos contra Dios. Y Dios no respondió con un diluvio, Dios no respondió con fuego, porque que la gente se levante contra Dios
no es algo tan importante, porque ¿qué le podrán hacer a Dios? Nada. Eso no es un tema de discusión. Dios es el Dios de Israel, Dios todopoderoso. ¿Quién se podrá levantar contra Dios? Eso no es algo interesante para Dios, porque Dios es Dios, con o sin adoración. Dios es Dios, con o sin iglesia. Dios es Dios. Es decir, Dios no necesita de nosotros en sí. Dios puede levantarse un nuevo mundo, un nuevo planeta en otro universo, en otra galaxia y empezar de nuevo. O sea, no, pero el punto al que voy es que cuando se levantó la Torre de Babel, dice ahí que la gente se unió como un solo cuerpo, tenían un solo lenguaje y levantaron la torre contra Dios, y lo que Dios respondió simplemente fue un aire que confundió sus idiomas, y de ahí surgieron las lenguas de la tierra. Pero Dios no reaccionó como que, me se están levantando contra mí, los voy a destruir. No, simplemente los confundió, simplemente desorganizó un poco eso para que se enfocaran en otras cosas, porque hay cosas más importantes de las cuales tenemos que enfocarnos que pensar que nos estamos levantando contra Dios, o quién se levante contra Dios, o si el gobierno no está a favor de Dios, o si la gente no está a favor de Dios. Eso no es importante. Lo importante que a Dios sí toca en su corazón es que nosotros estemos bien los unos con los otros. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, verso 23 en adelante, que la reconciliación es más importante que nuestros deberes cristianos. A ese punto, nuestra reconciliación con los demás es más importante que nuestra relación con Dios. Mire lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que la relación con Dios no sea importante. Es muy importante, es lo más importante. Pero no puedo decir yo que tengo una buena relación con Dios si estoy mal con mi prójimo, si he ofendido a mi prójimo de alguna forma, si lo he hecho sentir mal o menos, o tengo una situación, algún malentendido con alguien. Yo, si he ofendido, tengo que ir a pedir perdón. Y si alguien se siente ofendido, tiene que pedir que el ofensor le pida perdón, no al revés. Hemos malinterpretado que si yo estoy ofendido, yo tengo que ir a pedir perdón. ¿Y por qué tiene que pedir perdón el ofendido? No es el ofendido que tiene que pedir perdón, es el ofensor quien tiene que pedir perdón. Ahora, cuando habla de que deja, dice en el verso 24, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Deja allí tu ofrenda a un lado, es decir, hay que priorizar nuestra reconciliación con nuestros hermanos para estar bien con nuestros hermanos, con nuestro prójimo. Es mejor delante de Dios estar bien con nuestro prójimo que estar bien con Dios, porque ¿de qué nos sirve estar bien con Dios si estamos mal con el prójimo? Eso es algo ilógico, no tiene sentido. Entonces la prioridad de que nosotros dejemos todo a un lado y ponernos de acuerdo pronto con nuestro hermano es algo importantísimo dentro de la congregación, y eso nos ayudaría a resolver muchos conflictos dentro de las congregaciones. Que la persona que ofendió pida perdón, así de simple. No es el ofendido quien tiene que pedir perdón. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de no reconciliarnos con nuestro prójimo? En el verso 25 dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. Hay un proceso. Dice, no sea que tu adversario, ¿quién es el adversario? Pues es la persona que se ofendió. La persona ofendida en ese momento es el adversario del que ofendió. Hay una problemática que hay que resolver, hay un conflicto, hay dos adversarios. Ahora,
Hay una diferencia entre adversario y enemigo. No dice que son enemigos, son adversarios, es decir, tienen opiniones y posturas diferentes, tienen pensamientos diferentes, caracteres diferentes, gustos diferentes, son adversarios, mas no enemigos. No confundamos la palabra adversario con el diablo, que no tiene nada que ver, pero aquí lo vamos a entender en este versículo. Dice, no sea que tu adversario, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez. Ahora, ¿quién es el juez? Pues es nuestro Padre Celestial. Él es el juez del universo. Entonces, la persona ofendida puede ir delante del juez y llevar el caso debido a la ofensa que la otra persona, que el prójimo le ha hecho. Y le puede decir a Dios, Señor, tengo esta situación, me hicieron esto, me dijeron esto, y Dios, como justo juez, va a tomar el caso y va a dar una sentencia. Va a condenar o a justificar a la persona que ofendió. Y dice aquí algo muy interesante. Dice, no sea que el adversario, es decir, la persona ofendida, te entregue al juez y el juez al alguacil. ¿Quién es el alguacil? Pues es el sheriff, es la persona encargada de aplicar la justicia. En otras palabras, ¿quién es aquella persona que te acusa cuando no hiciste algo correctamente? Cuando has infringido la ley. Pues es el alguacil, es la ley. Y aquí nosotros debemos interpretarlo como el diablo mismo o Satanás mismo. Es decir, el juez tiene la autoridad de entregarte a Satanás, y eso nosotros ya lo hemos visto anteriormente, que Dios mismo le dice a Satanás, ¿no has visto a mi siervo? ¿No has visto a mi sierva tal, tal de tal? ¿Por qué no vas y ves cómo está su vida? Y aquí podemos nosotros inferir incluso la causa del por qué Satanás fue y atacó la vida del justo Job, que quizás era justo con sus acciones, pero no tan justo con lo que decía. Y si usted ha leído el libro de Job, se va a dar cuenta el grado de autojustificación que se daba a Job. Se las daba de todas a todas, como el más justo, como el más santo, como el más dadivoso. Y al final, cuando tiene una conversación con Dios, le dice, de oídas te había oído, mas hoy mis ojos te ven. Porque una cosa es que nosotros tengamos un entendimiento de Dios y otra cosa es que le veamos a través del prójimo. Tenemos que aprender a ver a Dios a través de nuestro prójimo, a través de nuestros hermanos, a través de nuestros padres. Usted tiene que ver a Cristo a través de su esposa. Mire el nivel de divinidad que tenemos nosotros. Por eso dice el apóstol Pedro que hemos sido participantes de la divinidad. Somos participantes de la divinidad. Dice el apóstol Pablo que somos templo del Espíritu Santo. Es ver las cosas correctamente. Decimos, así nací y así me he de morir. Así hablo yo, así soy yo. ¿Quién me va a cambiar? Pues le tengo una buena noticia. Dios te puede cambiar. Tu conducta, tu personalidad, tu vocabulario, tu forma de ser. A la forma de ser de Cristo. De amar al prójimo, de mirar a Dios en los más necesitados, en los más pobres. Y cuando hablo de pobres no me refiero monetariamente, estoy hablando de aquellos que necesitan oír una palabra de fe y de edificación en sus vidas. Yo te invito en esta tarde que medites muy bien todo lo que has dicho con tus palabras, que medites todo lo que has expresado con tu conducta ante los demás. No vaya a ser que alguno que se ha ofendido lleve el caso delante del juez y el juez llame al alguacil y el alguacil te lleve a la cárcel. La cárcel es ese momento de soledad, ese momento difícil de la vida, es el momento de la lucha y de la prueba y la tribulación que viene a nosotros, pero no vino solo de la noche a la mañana. Al justo Job no le vino la prueba de su vida de la noche a la mañana por ninguna causa. Es una mala interpretación decir que le vino todo injustamente. No.
servimos a un Dios justo. Y el Dios que es justo va a obrar con justicia. Y va a escuchar a la persona que se ofendió. Y si esa persona que se ofendió tiene una causa justa, va a pedirle al juez que haga. Y para aplicar la justicia tiene que llegar el alguacil, tiene que llegar la policía por el que ofendió y llevarlo a la cárcel. Yo te invito en esta tarde, en esta mañana, que tú analices bien qué es lo que has hecho contigo mismo. Dice el verso 26, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. No saldrás de la cárcel hasta que pagues el último cuadrante. Dice el Padre nuestro que debemos saber expresar ante los demás. En mi podcast me han hecho varias preguntas con respecto de este tema que estamos hablando. Y yo quiero decirle que vale más reconciliarnos, vale más pedir perdón. No se va a terminar el mundo si usted le baja 2 rayitas a su orgullo y le dice a su esposa o a su esposo: perdóname, no fue mi intención, perdóname, no sabía lo que estaba diciendo, perdóname, estaba enojada cuando te dije esto o aquello. Tenemos que aprender a pedir perdón. Esto nos va a ayudar a solucionar muchos problemas en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la iglesia. Son las enseñanzas de Jesús. Tenemos que aplicar las enseñanzas del Maestro. Pedir perdón, reconciliarnos con nuestro prójimo, es parte del trabajo del cristiano, más que lo que hace dentro de una congregación. Llevar reconciliación, llevar perdón ante los demás. Ahora, ¿qué es lo que los líderes estamos haciendo? Los líderes de las congregaciones debemos promover la reconciliación y el perdón, pero eso debe salir de los líderes, de los pastores. Pastores, hermanos, líderes, aprendamos a enseñar a pedir perdón. Que la iglesia conozca lo que es pedir perdón. Que la iglesia sepa que nosotros amamos también. Que los pastores aman, no se dividen, no se odian, sino que se aman a sí mismos y aman a los demás. Hay riesgos por no pedir una reconciliación. Hay riesgos cuando no nos reconciliamos con Dios, cuando no nos reconciliamos con el prójimo. Pero hoy nosotros tenemos este llamado a pedir perdón. Yo le quiero preguntar en esta tarde, ¿cómo usted puede aplicar este principio de reconciliación en su familia? ¿Cuántos problemas le van a ayudar a resolver el simple hecho de pedir perdón? Porque quizás usted sin intención, usted no quería herir a la otra persona, usted no quería hacerla sentir mal, usted no quería ofender, pero se ofendió. Y usted ha de decir, pero ¿yo qué culpa tengo que se haya ofendido? Pues si hay un ofendido, hay un ofensor. Y la Biblia dice que el ofensor debe pedir perdón. Ahí sí, aunque usted diga, pero yo no lo quise hacer, pero si hay un ofendido, pida perdón. Ahora, ¿cómo usted puede discernir cuándo es el turno de dar el primer paso hacia la reconciliación? Porque alguien tiene que dar el primer paso, es como en el matrimonio. Los dos se enojaron, los dos están molestos, cada uno en su propio mundo. Alguien tiene que dar el primer paso. ¿Es usted el que tiene que dar el primer paso? Yo creo que sí. Dé el primer paso para pedir perdón. Vaya y pida perdón. No va a perder nada y va a ganar mucho. Así que me gustaría ver si hay alguna conexión aquí, si hay alguna pregunta. Si quieren hacerme alguna pregunta mientras vengo caminando aquí por estas calles, pueden hacerlo, y si no, pues lo pueden dejar más tarde aquí en los comentarios. Yo soy Diego Reyes, les saludo, les mando un abrazo, les amo mucho, quiero lo mejor para ustedes, quiero que sigan adelante, quiero que sigan avanzando, que se sigan edificando, y que este pasaje nos desafíe a ser mejores cristianos, mejores padres, mejores hijos, mejores esposos, siempre dándole prioridad a la reconciliación
y a la paz entre nosotros para resolver nuestros problemas. No se trata solo de resolver problemas, sino de buscar esa restauración de nuestras relaciones con el prójimo, con la esposa, con el esposo, con los padres, con los hijos. Hay que buscar restaurar esas relaciones que con toda la actividad cotidiana que tenemos, pues vamos deteriorando a través del tiempo, sino que busquemos esa forma de reconciliarnos y de seguir el ejemplo de Cristo, porque al final Él vino a reconciliarnos con Dios por medio de la cruz. Pues este ha sido mi tema de esta mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Soy Diego Reyes. Hasta pronto.